Imaginad una noche oscura en las profundidades de los Cárpatos, donde el aullido del viento se mezcla con los susurros de los bosques ancestrales. En medio de esta oscuridad, una figura misteriosa acecha, envuelta en una capa negra y con una mirada penetrante que parece atravesar el alma. Este es el Conde Drácula, el vampiro por excelencia cuya leyenda ha fascinado y aterrorizado a generaciones enteras. Pero, ¿de dónde surge esta figura tan emblemática? ¿Qué hay de realidad y qué de ficción en la historia del vampiro más famoso de todos los tiempos? La leyenda de Drácula tiene sus raíces en el siglo XV, en la figura histórica de Vlad III, conocido como Vlad el Empalador. Gobernante de Valaquia, una región de lo que hoy es Rumanía, Vlad era famoso por su brutalidad y sus métodos despiadados para mantener el orden y defender su territorio contra los otomanos. El apodo de El Empalador proviene de su método favorito de ejecución: empalar a sus enemigos en estacas y dejarlos morir lentamente. Este acto de terror sirvió tanto como castigo como advertencia a sus enemigos. Sin embargo, fue el novelista irlandés Bram Stoker quien transformó a Vlad en el personaje que hoy conocemos como Drácula. En 1897, Stoker publicó su novela Drácula, creando una mezcla de hechos históricos y ficción que dio lugar al vampiro icónico que conocemos hoy. El personaje de Drácula en la novela de Stoker es un aristócrata refinado, pero con un oscuro y terrible secreto. Es un vampiro que necesita la sangre humana para mantenerse inmortal. Stoker mezcló elementos históricos y leyendas populares para crear una figura que se convertiría en el prototipo del vampiro moderno. La elección del nombre Drácula no fue casual. Vlad III pertenecía a la Orden del Dragón, una orden caballeresca dedicada a defender el cristianismo en Europa del Este. Drácula significa hijo del dragón o hijo del demonio en rumano, un título que encajaba perfectamente con la naturaleza oscura y siniestra del personaje de Stoker. La leyenda de Drácula es una manifestación de los miedos humanos más profundos. La figura del vampiro representa el temor a lo desconocido, la oscuridad, la muerte y a la corrupción del alma. En la novela de Stoker, Drácula es un ser antiguo y malévolo que puede transformarse en un murciélago, un lobo o incluso en niebla, capaz de controlar la mente de sus víctimas y seducirlas con su hipnótica mirada. Este enemigo no es solo un individuo, sino una personificación de las fuerzas oscuras que amenazan la civilización y a la humanidad. Las características y debilidades de Drácula no surgieron de la nada. Muchas de estas ideas se basan en mitos y folclore que existían mucho antes de la novela de Stoker. Por ejemplo, la idea de que los vampiros deben evitar la luz del sol proviene de antiguas creencias en Europa del Este, donde se pensaba que la luz del día podía destruir a las criaturas de la noche. Esta vulnerabilidad simboliza la lucha entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal, un tema recurrente en muchas culturas. La vulnerabilidad a las estacas de madera, el ajo, el agua bendita y los crucifijos también provienen de estas antiguas tradiciones. Los objetos sagrados como los crucifijos y el agua bendita se creían eficaces contra los vampiros debido a su conexión con la fe y la pureza, contrarrestando la maldad inherente de estas criaturas. La cruz, como símbolo del cristianismo, representa la lucha contra el mal y la protección divina contra las fuerzas oscuras. El ajo, en particular, tiene una historia interesante. En muchas culturas,
el ajo ha sido considerado un poderoso repelente contra el mal. Los antiguos griegos y romanos utilizaban el ajo para protegerse contra los espíritus malignos, y esta creencia se extendió a Europa del Este, donde se pensaba que el ajo podría ahuyentar a los vampiros. La inmortalidad de Drácula y su necesidad de sangre humana son elementos claves de la leyenda. En muchas culturas, la sangre se consideraba la esencia de la vida, y los vampiros, al alimentarse de ella, absorbían la vida y la juventud de sus víctimas, asegurando su propia existencia eterna. La capacidad de regenerarse y mantenerse joven también alimentaba la fascinación y el horror en torno a estos seres. Además, la transformación en animales como murciélagos y lobos se basa en la creencia de que los vampiros podían cambiar de forma para acechar a sus víctimas y escapar de sus perseguidores. Estas habilidades sobrenaturales contribuyen a la imagen del vampiro como una criatura astuta y peligrosa, capaz de eludir la detección y causar estragos en la oscuridad. A pesar de la popularidad de la novela de Stoker y las muchas adaptaciones cinematográficas y literarias que han seguido, algunos historiadores y críticos han señalado que la figura de Drácula ha sido exagerada y distorsionada. Vlad el Empalador, aunque brutal, era un líder que defendía su tierra con ferocidad, y su reputación fue en parte moldeada por la propaganda de sus enemigos. Además, la imagen de Drácula como un aristócrata refinado y seductor difiere de las representaciones más primitivas y monstruosas de los vampiros en el folclore europeo. Estas versiones más antiguas describían a los vampiros como cadáveres hinchados más parecidos a zombis que a los elegantes condes que vemos en la ficción moderna. En el folclore rumano, los vampiros, conocidos como strigoi, eran descritos como seres repulsivos que se levantaban de sus tumbas para alimentarse de los vivos. Los relatos históricos sobre Vlad el Empalador se centraron en su crueldad extrema, pero no hay evidencia que sugiera que él era un vampiro o que tenía poderes sobrenaturales. Su brutalidad era una táctica de guerra y un medio para consolidar su poder en una región tumultuosa, y no necesariamente un reflejo de una naturaleza vampírica. Las historias sobre su crueldad fueron probablemente exageradas por sus enemigos para demonizarlo y justificar sus propias acciones contra él. Sin embargo, la transformación de Vlad en Drácula y la evolución de la imagen del vampiro en la cultura popular han servido para crear un arquetipo duradero y fascinante. La figura de Drácula combina elementos de miedo y seducción que resuenan profundamente en el subconsciente humano. Es esta dualidad lo que hace que la leyenda del vampiro sea tan poderosa y duradera. Como ya hemos dicho, no fue hasta el año 1897 cuando la leyenda de Drácula recibió el impulso definitivo para convertirse en un mito perdurable con la publicación de la novela de Bram Stoker. Drácula no solo presentó al vampiro en su forma más seductora y terrorífica, sino que también cimentó muchas de las características que hoy asociamos con estos seres de la noche. La historia sigue a Jonathan Harker, un joven abogado inglés que viaja a Transilvania para ayudar al conde Drácula con una transacción inmobiliaria, solo para descubrir que su anfitrión es un vampiro. La novela se desarrolla en un crescendo de horror a medida que Drácula viaja a Inglaterra y comienza a sembrar el terror mientras un grupo de valientes personajes lucha por detenerlo. El declive de Drácula comienza cuando sus adversarios, liderados por el profesor Abraham Van Helsing, empiezan a entender sus debilidades y a utilizar sus propios poderes contra él.
La lucha culmina en una persecución frenética que lleva a Drácula de regreso a su castillo en Transilvania. Aquí, en un enfrentamiento final, Drácula es derrotado y sus víctimas son liberadas de su control. Este clímax no solo marca el final de la amenaza inmediata de Drácula, sino que también simboliza la victoria del bien sobre el mal. A pesar de su aparente destrucción, la leyenda de Drácula no desapareció. Por el contrario, su figura siguió viva en la cultura popular, transformándose y adaptándose a los tiempos. Con la leyenda del Conde Drácula, aprendemos que las historias de terror más perdurables son aquellas que tocan nuestros miedos más profundos y universales. Drácula sigue siendo un espejo oscuro de nuestras propias ansiedades y deseos, y un signo de que en última instancia es la humanidad misma la que crea y combate sus propios monstruos. Aunque los monstruos pueden ser derrotados, la lucha contra nuestras propias oscuridades nunca termina.